Hola y bienvenidos al habla del señor Slow Reads. Hoy vamos a leer juntos un pequeño creepypasta que ya tiene unos años. Es bastante famoso y a mí me resulta muy entretenido. Les quería pedir disculpas por la tardanza en subir este vídeo. Simplemente he estado un poco ocupado. El próximo vendrá dentro de poco. Así que relájense y disfruten. El experimento ruso del sueño. A finales de los 40, un grupo de investigadores rusos mantuvieron a 5 personas despiertas durante 30 días, utilizando un estimulante basado en gas. Los mantuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorizar cuidadosamente el uso de oxígeno en la sala. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con un grosor de 5 pulgadas para observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, agua corriente, baños y la suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran durante al menos un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo fue bien durante los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que falsamente se les hubiese prometido su libertad si aceptaban formar parte de la prueba y no dormir durante esos 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitorizadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, los sujetos hablaban más y más sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. Extrañamente todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio se creyó que esto era un efecto del gas. Después de 9 días, el primer sujeto empezó a gritar. Corrió por todo el cuarto gritando repetidamente durante 3 horas seguidas. Después de las 3 horas intentó volver a gritar, pero solo podía salir un pequeño sonido de su garganta. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de todo este evento fue el comportamiento de sus compañeros. La reacción de sus compañeros. O mejor dicho, la falta de reacción. Los otros sujetos continuaron murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros empezó a gritar. 2 de los prisioneros que en ese momento no estaban gritando tomaron los libros y llenaron página tras página con sus propias heces y de manera calmada las pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente. Pasaron otros 3 días. Los investigadores miraban los micrófonos constantemente para asegurarse de que seguían funcionando, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro de la habitación. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo indicaba que esas 5 personas estaban haciendo ejercicio constantemente. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercomunicador dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros. Los investigadores anunciaron: Vamos a abrir el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y túmbense contra el suelo y pongan las manos detrás de la cabeza o se les disparará. No habrá un segundo aviso.
Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase con voz calmada. No queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercomunicador, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco. Inmediatamente los micrófonos se activaron y voces salían desde ellos. 3 voces diferentes empezaron a rogar que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados, cuando vieron lo que había dentro. 4 de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los 5 pasados días no habían sido tocadas. Habían pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo, permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumularan en el suelo. Los 4 supervivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos y no con los dientes, como era de suponer. Al examinarlos se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas. La piel y los órganos de detrás de las costillas fueron arrancados, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar, digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente que estaban digiriendo su propia carne, y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas, pero aún así muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que se los dejara dentro, y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Para la sorpresa de todos, los sujetos opusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los sujetos le mordió el cuello. Otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si se cuenta aquellos que se quitaron su propia vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces la dosis humana permitida de morfina, y aún así luchó como un animal, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos, mientras se desangraba, y continuaba gritando, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra más, una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 supervivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. 2 de ellos, los cuales tenían las cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar,
se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó bastante más de la anestesia normal para sedarlo, pero en el momento en el que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se había roto 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo superviviente era el que primero gritó en el grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas no pudo objetar la cirugía. Solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas, en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como si intentara hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse. «Sigue cortando», escribió en el papel. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un agente paralítico, pues los sujetos reían constantemente y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez se encontraban paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores intentaron averiguar por qué se hacían daño a sí mismos y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: «Debo permanecer despierto». Se inmovilizó a los 3 prisioneros y fueron devueltos al cuarto. Los investigadores, enfrentando la furia a sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar una eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos quisieron negarse, pero al final tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para la sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento en el que se dieron cuenta de que regresarían al gas. En ese instante era muy obvio que los 3 estaban intentando mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si intentara enfocarse en algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente, siendo este el primero al que se le colocó el EEG. La mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufría muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente
por las de sueño profundo. Luego se pusieron rectas y de manera simultánea su corazón se detuvo. El único sujeto que aún quedaba y podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los 2 prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3 inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante. Después apuntó al prisionero mudo y le disparó en la cabeza. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras los demás investigadores escaparon del cuarto. No me vais a encerrar con estas cosas. No contigo. ¿Qué eres? ¡Quiero saberlo! El prisionero sonrió. Ya te han olvidado de mí. Somos vosotros. Somos la locura que está encerrada en todos vosotros, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en la cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa. Apuntó al corazón del prisionero y disparó. El EEG mostró una línea recta, mientras el sujeto débilmente murmuró: